mi nombre es Cintia González. Hola, mi nombre es Diego González y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie que hemos llamado Cultura es Libertad, en la que celebramos la llegada de la democracia a España y especialmente al mundo cultural de Tenerife hace 50 años. La manera en la que tenemos de celebrarlo es entrevistando a personajes pues, históricos que representan momentos importantes para la historia de Canarias. Entre esas personajes, tenemos hoy a Juan Cruz Ruiz, que entre otras profesiones destacadas es periodista. Y entrando por esa línea, queríamos preguntarte que durante la época franquista sabemos que estudiaste el periodismo, por eso evidentemente eres periodista, e historia. ¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar estas carreras? Porque sabemos que la censura es una de las características principales del régimen. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar periodismo y historia? ¿Y cómo supiste que lo que estabas estudiando era la información verdadera y completa? Y eso, que no estaba manipulada, entre otras cosas. Bueno, la manipulación era parte de la vida, ¿no? En la dictadura. La dictadura rompió en España una posibilidad, que fue la república. Y la república era la cultura, por así decirlo, ¿no? Mi madre, por ejemplo, en mi casa, y mi padre sabían leer y escribir, gracias a a que habían nacido en la república. Y en la República, que fue interrumpida no solo por la dictadura luego, sino por una dicta blanda que hubo en medio, les hizo saber leer y escribir. Mis hermanas eran analfabetas durante mucho tiempo. Y eso fue una de las consecuencias de la dictadura. Las mujeres estaban arrojadas en casa. Mis hermanas, porque mi padre tuvo una vida muy difícil desde el punto de vista económico, muy dura, y mi madre era su prima y tenían los dos muchas dificultades económicas, ¿no? Entonces mis hermanas empezaron a trabajar a los 10 años y se hicieron lectoras, por así decirlo, mucho tiempo después. Y eso las marcó a mi familia y me marcó a mí. Yo creo que yo me hice escritor o periodista porque era enfermo. Yo era un chico asmático y yo no podía ir a la escuela, pero sí escuchaba la radio. Y fue la radio la que más o menos me enseñó a leer. Y mi madre. Mi madre leía los periódicos en alto para que yo supiera lo que pasaba, porque yo era muy curioso. Entonces, todo aquello son recuerdos que a mí me vienen a la memoria, no solo porque eso me ha hecho escribir, pensar, sino porque tengo rabia retrospectiva, que se hubiera impedido que la gente aprendiera, que una guerra matara, que una guerra como esa matara. Para mí todo eso son recuerdos vivos. Yo nací en 1948. Entonces eran tiempos muy duros en el norte de Tenerife y en Tenerife. Y durante mucho tiempo nosotros no sabíamos qué había pasado, porque en casa no se hablaba de ello. También queríamos preguntarle que cómo fue para usted el primer momento en el que se dio cuenta de que ya había pasado la dictadura y, o sea, el anunciamiento de la muerte de Franco. ¿Cómo fue para usted? Bueno, la dictadura duró como el silencio, ¿no? La dictadura era un modo de silencio. En mi casa no se hablaba de la dictadura ni de Franco. Nosotros teníamos miedo. Mi casa tenía miedo. Tenía miedo mi madre,
tenía miedo mi padre y teníamos miedo a los ricos. Los ricos que eran, por así decirlo, quienes mandaban en el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz fue muy represaliado porque había sido muy republicano. Yo hoy pienso que se está tratando de romper la idea de que hubo una dictadura para que la gente crea que aquello fue una dicta blanda. Fue muy dura y fue muy despiadada para la gente pobre y para los republicanos o para quienes sintieran que era la república una herencia que debiéramos preservar. Bueno, sabemos que hoy vivimos en democracia. ¿Cree que la democracia que hay hoy en día es una democracia perfecta? Es decir, ¿cree que todo lo que se podía conseguir se ha conseguido o que siguen perdurando estructuras sociales, culturales, políticas del régimen? Bueno, es difícil decir que hay que el régimen sigue vigente. Evidentemente hay gente como Vox, como parte del Partido Popular, que están tratando de rememorar lo peor de las dictaduras que hemos sufrido, haciéndonos creer o haciéndole creer a la gente de que eso no terminó. Eso terminó. Y ellos lo quieren hacer parte de lo que es posible otra vez. En este caso está Vox, sobre todo, ¿no? Y nosotros debemos, los jóvenes y también los mayores, debemos avisar con las fuerzas que tengamos y con la memoria que tenemos de que ese es un logro que están tratando de conseguir los que de una manera u otra no es que añoren, pero no les importaría nada que volviera algo así como el franquismo. Hablando sobre su carrera y su vida, ¿usted considera que su futuro profesional o su vida estuvo en riesgo alguna vez por la dictadura? Sí, sí, me acuerdo que la primera vez en mi vida que yo fui al ayuntamiento del Puerto de la Cruz, yo tendría 11 años. Y entonces yo quería pedirle al alcalde, que era un fascista, que me diera una beca. Le dije al ujier que estaba allí que cuál era mi propósito. Y él habló con el alcalde y el alcalde, de modo que yo lo escuchara, dijo lo siguiente: dígale a ese muchacho que el alcalde nos recibe por dioseros. Eso me ha marcado toda mi vida, no para ser como el alcalde, sino para hacer exactamente lo contrario que el alcalde. Pero luego, muy pronto, cuando yo tenía 13 años, me empeñé en ser periodista y escribí un artículo que salió publicado en un periódico que entonces se llamaba Aire Libre y que era de fútbol. Esas ganas de ser periodista me ha durado toda la vida. Hoy sigo siendo periodista y además a mucha honra, ¿no? Pero sí recuerdo que una vez me impidieron, las autoridades competentes me impidieron hacer un viaje al extranjero. Y la razón fue que yo una vez había escrito algo que no le gustó
al gobernador civil de Tenerife. Y durante un tiempo yo estuve, digamos, obligado a permanecer en la isla y no hacer ese viaje. Yo fui viendo todas esas cosas poco a poco, pero la más grave fue cuando ya había muerto Franco en el puerto de la Cruz. Vino Blas Piñar, que era un personaje como el Vox de hoy, ¿no? Y esa gente traía gente o, digamos, personajes que eran bastante violentos y con violencia trataron de hacer que nosotros no cubriéramos la información tal como se tenía que cubrir. Digamos que hasta que no hubo la transición y más allá, España no fue un país liberado del franquismo. Bueno, ¿cree que, o sea, usted percibía la dictadura del momento? ¿Cree que la percibía de la misma manera que alguien que vivía en la península? Porque yo creo que, no sé si mi compañero también ha escuchado en numerosas ocasiones que la población canaria no percibía a Franco de la misma manera que los propios peninsulares, porque al final la posición geográfica de Canarias pues está muy alejada de la península y decían como que lo admiraban. No que lo admiraban tal vez, pero sí que lo veían con menos rencor. ¿Crees que eso...? Los canarios Sí. están locos. Eso no pasó nunca. Canarias fue una de las peor tratadas por el franquismo. Lo que pasa es que aquí había muchos franquistas. Pero lo que les conté antes de mi casa, había miedo de hablar. Había miedo. Y el miedo era el que a mí me produjo el alcalde. Hubo esos miedos. Los curas eran también gente muy proclive a ser franquista, ¿no? Y el franquismo, que nació aquí, por cierto, partió de aquí, generó una sociedad temerosa. En mi casa no se hablaba de Franco, ni de nada que tuviera que ver con esa historia, ¿no? Es decir, quienes le digan eso son suecos. Y aunque en su casa no se hablara del tema de la dictadura y de Franco, en el momento en el que se anunció su muerte, ¿usted y su familia cómo reaccionaron? ¿Celebraron de alguna manera o...? Bueno, he publicado recientemente un artículo que se llama Ya, en el Día de Tenerife y también en la provincia de Las Palmas, que cuenta la noche en que se esperaba la muerte de Franco. Debo decir que se deseaba la muerte de Franco. Y entonces vivíamos en Villa Benítez. Mi hija tenía quizá 3 años y estaba en su cuna. Y su madre, mi mujer, estaba en su cama. Y yo me levanté muy temprano. Era 1 hora menos en la península. Y puse la radio. Y nada más poner la radio, una voz, que era de un locutor, Lalo Azcona, con el que estuve el sábado pasado y que ahora me ha regalado todos los papeles que Radio Nacional había juntado para darle en la noticia ese día. Lalo Azcona dijo: Franco ha muerto. Y entonces yo grité: ¡ya! Y ese ya es el título del artículo que he publicado recientemente. Fue un jolgorio extraordinario. Ahora bien, cuando ya se hizo de día,
yo fui al Día, al periódico, y allí estaba el de que hacía deportes, que se llamaba Tinerfe, que era franquista total, y se puso a llorar. Y entonces yo me acerqué a él y le di un abrazo y le dije, has sido un buen patriota, ahora viene otro tiempo. Él había sido un buen patriota de Franco, evidentemente, pero de inmediato las cosas iban a cambiar, pero no tanto en el periodismo insular. El periodismo insular tardó en hacer que lo que había pasado tuviera consecuencias periodísticas, pero poco a poco se fue instaurando lo que era verdad. Ya no estaba Franco. Bueno, siguiendo por esa línea y hablando de la muerte de Franco y lo que para ti significó la libertad, ¿cree que es importante que hoy, que este año precisamente celebremos los 50 años de libertad tras la muerte del dictador, o cree que simplemente no hay que celebrarlo porque era lo que Hay que celebrarlo todos los días. Hay que celebrar todos los días que no hay dictadura en España. Y hay que avisar a la gente, a los jóvenes, de que los que dicen que aquello fue menos que una dictadura, lo que quieren es instaurar de nuevo una masacre como aquella, masacre cultural, de todo tipo. La dictadura hizo que nuestro país, que había sido republicano, dejara de ser no solo un país libre, sino un país culto. Y eso lo hemos sufrido muchas generaciones de españoles. E indagando más en la opinión de los jóvenes sobre la dictadura, ¿qué le diría usted a los jóvenes de hoy en día que dicen que con Franco se vive mejor? Pues si quieren, pueden hacer un camino hacia atrás y asomarse a una ventana oscura que fue el franquismo. Este país tuvo muchos muertos en las carreteras, que siguen ahí todavía, y que fueron ahí arrojados por un dictador hitleriano que ahora está siendo animado por gente que de un modo o de otro tienen una nostalgia que no representa a la gran mayoría de los españoles. A nosotros como jóvenes, teniendo en cuenta el auge de la tecnología y lo rápido que va el mundo, ¿qué nos dirías para no creernos ese tipo de discursos? Es decir, porque si por ejemplo nos enteramos de una noticia, si vamos a un periódico, esa noticia está redactada de una manera, si vamos al otro de otra, entonces ¿cómo podemos nosotros contrastar, perdón, ese tipo de información para saber cuál es la verdad? La verdad, decía un adagio periodístico, ¿no? Y lo decía Antonio Machado también: tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdala. Yo les diría a ustedes, que son jóvenes, que cada vez que escuchen algo de ese carácter, que ustedes duden, pregunten, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que dices? Y si te dicen de inmediato que están seguros, desconfíen. Porque la dictadura fue un mal que duró más allá de la vida del propio dictador, más allá, y que hoy está en muchos sitios tratando de parecer que es simplemente un partido político o una legión política. No, es mentira. Vox es mentira. Y me temo que el PP también.
Y sobre El País, el periódico en el que usted está entre los fundadores, las fuentes en las que hemos buscado dice que este se fundó en el año 76, ¿verdad? Eh, pues coincide con un año después de la muerte de Franco. Se fundó el periódico en este año porque surgió de esta manera o porque la represión que se vivía antes no le permitía fundar el periódico. Bueno, las dos cosas. Lo cierto es que en 1973 se pidió que el periódico saliera ya a la calle. No dieron el permiso y al cabo de unos años, cuando ya Franco había muerto, unos meses después de la muerte de Franco, El País nació, pero nació todavía con los remanentes de la dictadura, porque ahí estaba Arias Navarro, que era el presidente del gobierno español ya en la época de Juan Carlos I, y nosotros salimos a la calle cuando todavía había remanentes graves de la dictadura. Pues nada, queríamos agradecerle de nuevo su presencia, de verdad estamos encantados y ha sido súper enriquecedor. Nos hemos nutrido mucho de todo lo que nos ha contado. Quería agradecerle también a los espectadores pues, por vernos, por escuchar atentamente las palabras de esta persona súper importante y destacada. Y queríamos recordarle que hay otro tipo de entrevistas y que seguiremos realizándolas si es que así lo quieren. Y nada, gracias. Gracias. A ustedes.